el 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que son 3 chapas. Se distingue bien de que esto desde D hasta B hay como una chapa, ¿ven? Acá desde D hasta E es como otra chapa, digamos, que pasa por atrás. Y este desde A hasta B otra vez otra chapa que acá pasa por arriba y acá queda atrás. ¿Ven? Son como 3 chapas bien diferenciadas y fíjense que también acá le hace el puntito de que hay una articulación ahí, hay una vinculación, digamos. ¿Sí? Nosotros, la mayoría, bueno, ahora el TP3, fuerza en el espacio, pero hasta acá son todas fuerzas en el plano, ¿sí? Nosotros, si vos tenés un sistema de ejes, ¿cierto? Cartesiano, ortogonal, y X, ¿verdad? Yo puedo tener los cuerpos que yo tenga en el plano, es decir, ponele una chapa. La chapa, bueno, después si buscan no sé si le habla así, le dice chapa Urbieta, o cómo le dicen. Sí, sí, chapa eso. Bueno, una chapa es una estructura que es la simplificación en realidad de una, de un cuerpo, digamos, algo que tiene volumen. Es una simplificación, o sea, se toma un plano medio, o sea, el cuerpo tiene que ser simétrico, la cara tiene que ser simétrica, y se toma el plano medio, digamos. De esa forma uno puede definir la chapa. Eh, una vez que, una vez que se entiende esto que es que la chapa, digamos, esto en realidad es un cuerpo en 3 dimensiones, pero las cargas y todo lo que sea está, es simétrico, entonces yo puedo agarrar y simplificar y decir, bueno, esta es la chapa. ¿Sí? Eh, no sé cómo, voy a ver después cómo hacer se me complica acá escribir en la pantalla, entonces voy a ver si para la próxima escribo y escaneo o consigo una camarita para poder filmar lo que voy escribiendo a mano. De igual forma, eh, queda claro de que esto, de que una chapa es un cuerpo que cualquiera que nosotros veamos y está en un plano. Imagínense, ahora acá yo tengo el celular, su celular pónganlo en la mesa, donde esté que tengan, ahí el celular es una chapa y la mesa, digamos, el plano, ¿sí? Entonces, dentro del plano, ustedes pueden trasladar, imagínense que las esquinas, si, bueno, si tienen una mesa cuadrada, los lados de la mesa son los ejes, ¿cierto? X e Y. Yo puedo trasladar el celular eh, paralelo al eje X, paralelo al eje Y, ¿sí? Esas son las traslaciones, es decir, fíjense acá voy a dibujar, voy a tener, puedo desplazarlo así en el sentido de las X, puedo desplazarlo así en el sentido de las Y, ¿sí? Tengo 2 traslaciones, y ya tengo 2 movimientos que puede sufrir el cuerpo. Y un tercer movimiento que vienen a ser las rotaciones, ¿sí? Esto yo puedo rotarlo así o así, de manera de que, a ver, creo que no sé, de que me quede así, digamos, una vez rotado, o sea, acá está deformado, digamos, pero imagínense de que este rectángulo giró así perfectamente. Entonces esos son los 3 movimientos que se permite para una chapa en el plano, acuérdense. Entonces, para que esa chapa no se mueva, yo tengo que restringir esos 3 movimientos, o sea, tengo que impedir de que ese cuerpo se mueva en esas 3 posibilidades que dijimos. O sea, no tengo que dejar que se mueva horizontalmente, ni verticalmente, ni que gire. Y ahí es que aparecen los distintos tipos de condiciones de vínculo. Entonces, voy a ir dibujando más o menos el apoyo simple, fíjense, como este que está acá, como este es un apoyo simple, este me restringe un solo movimiento, ¿sí? Y siempre la dirección va a estar dada por esta línea de acá abajo. Esta me define la dirección del movimiento que me restringe.
siempre va a ser perpendicular. ¿Por qué? Porque es como si fuese que acá este triangulito tenga unas rueditas. Entonces, el movimiento que permite es en el sentido que se deslizan las rueditas. Hacia arriba y hacia abajo no me permite movimiento. Ese es un vínculo simple, un vínculo que restringe un grado de libertad. Después teníamos apoyos dobles que me restringen 2 grados de libertad, que es, por ejemplo, este. Después veremos también cuando lleguemos a fracciones, chapa y todo eso, se va a ver más claramente. Este me restringe 2 condiciones, porque en teoría acá debería de haber así una articulación igual que hay acá, ¿viste? Un puntito, un puntito, un puntito. O sea, es como qué sé yo, un bulón, ¿cómo se llama? Una arandela, un rulemán, algo que impide el movimiento ya sea vertical y horizontal, pero no impide las rotaciones. O sea, acá, 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 y bueno, acá también la estructura puede rotar. Lo que no puede hacer es acá desplazarse horizontal y verticalmente. Acá yo tengo 1, 2 articulaciones, un apoyo doble y un apoyo simple. O sea, dobles. Entonces, en este caso yo tengo que contar la cantidad de chapas que yo tengo y las condiciones de vínculo. Para que esté isostático, que es el caso en el que se trabaja acá en estabilidad 1, todos los grados de libertad de la estructura están igualmente compensados con las condiciones de vínculo, o sea, con las restricciones. Es decir, cada chapa dijimos que tiene 3 grados de libertad. Acá habíamos dicho hoy que teníamos 1, 2, 3 chapas, o sea, son 3 por 3, 9 grados de libertad. ¿Sí? Ahora, yo acá tengo una condición de vínculo que me restringe esta articulación tiene 2, esta articulación tiene 2, y acá, a ver, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. Por ejemplo, acá debería ser este. Este debería ser un 2. Y tenemos 2, 4, 6, 7. Y acá probablemente 8, 9. Es decir, este menos 1 en realidad es menos 2 de la articulación y menos 1 es el apoyo. Es decir, además del apoyo, acá arriba seguramente debe tener la articulación esta que le decía. Ahí recién está isostático. 2, 4, 6, 8, 9. 9 condiciones de vínculo. Entonces, al restarse, queda isostático. Es la única forma de que este sistema esté isostático. Hipostático es que tenga más grado de libertad que condiciones de vínculo. Es decir, que, por ejemplo, en este caso que tenía 9 grados de libertad, tenga solamente 5, 8, 7, lo que sea, menos condiciones de vínculo. Y un hiperestático es cuando tiene más condiciones de vínculo que grado de libertad. Es decir, por ejemplo, este tiene 9 grados de libertad, entonces, si fuese hiperestático tendría 10, 11, 12 condiciones de vínculo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, acá hacía todo lo mismo, otra vez calculé reacciones. Fíjense, hace el diagrama del cuerpo libre de toda la estructura completa. Fíjense, 1, 2, acá sí uso otros grosores para la chapa y otros grosores para la fuerza. Se distingue mejor. Acá está el sistema de referencia que le decía. Y pone todas las chapas con sus longitudes correspondientes y todas las fuerzas con sus direcciones correspondientes. Y ahí el cálculo analítico sería otra vez, como es un todo primero, y no hay problema,
sumatoria de momento en A, haya RB, sumatoria de fuerzas en I, sumatoria de fuerzas en X, y haya las otras, o momento en B también. Eso ya queda a criterio. Acá dice que el alumno debe verificar sumatoria de fuerzas en I. Siempre que calculan reacciones, tienen que calcular la reacción y después verificar en un punto que no anule ninguna de las reacciones que ustedes calcularon. Es decir, por ejemplo, si ya calculamos sumatoria de momento en A, hallamos RC. Si calculamos sumatoria de momento en B, hallamos BA. Si nosotros calculamos, bueno, y después haya NA. Si nosotros calculásemos sumatorias de fuerzas acá, en C, para verificar, estaríamos anulando NA. Entonces, no nos conviene. Una verificación podría ser sumatoria de fuerzas en D y verificar que dé 0. O como pide acá, sumatoria de fuerzas en I, también. Bien, después lo que hace es separar por chapas y hacer el diagrama del cuerpo libre de cada chapa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros fragmentamos una estructura así, en cada uno de los puntos donde se vinculaba con otra parte de la estructura van a aparecer fuerzas internas o acciones internas, digamos. ¿Y qué es lo que hacen? Tratan de volver a poner en equilibrio a esta chapa respecto al resto de la estructura. Es decir, vamos a ver si podemos ordenar esto. Mi estructura completa era todo esto, ¿verdad? Teníamos 3 chapas con cargas 2P, Q, P, y sus respectivas reacciones acá en los extremos, tal y como está acá. ¿Sí? Habíamos visto recién en el anterior que las cargas externas a Q, P y 2P, las 3, tienen una resultante que es igual y contraria a la resultante de las reacciones. ¿Sí? Entonces, la resultante total de todo el sistema, activas y reactivas, es nula. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros separamos en chapas, nosotros seguimos ante el mismo caso de que todo siga en equilibrio. Es decir, si todo el sistema está en equilibrio, o sea, toda la estructura completa está en equilibrio, cada una de sus partes también está en equilibrio. ¿Se entiende eso? Entonces, si yo separo en las 3 chapas, esta chapa y esta chapa también tienen que estar en equilibrio. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Fíjense. Yo si separo en estas 3 chapas, yo voy a tener solamente mi carga P, mi carga Q, mi carga 2P, acá, conocida. En esta chapa AB voy a tener solamente mi reacción y acá no tengo, o sea, hablo de carga externa. Acá me faltaba este que era así. ¿Sí? Es decir, la barra DE tiene las cargas externas P, Q y 2P. La barra AB tiene las cargas, o sea, las reacciones en realidad, RA y RB. Y la barra BD no tiene cargas externas. ¿Sí? Las otras fuerzas que aparecen acá son eso que yo le decía, las fuerzas que aparecen internas, digamos, dentro de la estructura, por así decirlo. Esas fuerzas son las que son el equivalente a la parte de la estructura que falta para que esté en equilibrio. Es decir, fíjense acá la barra DE. Yo tengo la barra DE, tengo las fuerzas P, Q y 2P. Pero yo le saqué la barra AB y la barra BD. Yo le saqué esto. Y al sacarle esto, también llevé consigo las reacciones. ¿Sí? O sea que esto, si están solamente las cargas externas, no está en equilibrio. Pero ¿qué es lo que pasa? Como es toda una estructura que está toda relacionada, en los puntos de relación, que serían las articulaciones, es decir, punto C, punto D, van a aparecer unas fuerzas que van a equilibrar a esta barra, ¿sí? A esta chapa, y traen consigo, por así decir, el efecto del resto de la estructura. ¿Sí? No es que yo puedo trasladar estas reacciones que yo tenía directamente a estos puntos y listo.
sino que estas fuerzas y la estructura en sí, o sea, todo el recorrido que tiene, en estos puntos tiene un valor distinto, ¿entienden? O sea, estas tensiones que agrega TBD, CICX, después acá CICX otra vez, TBD y TBD, son fuerzas internas que lo que hace es tratar de equilibrar a cada una de las barras y representan el efecto que hace el resto de la estructura sobre esa barra para que esté en equilibrio. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Los valores que tendrían esas fuerzas que dijiste que se agregan, por así decirlo, Ujú. ¿son las mismas que las otras, pero en sentido contrario? ¿O? O sea, acá en este caso, al dividirlos, por ejemplo, en C nos quedaba CI hacia abajo, CX hacia la izquierda. Sí, Estas mismas dos fuerzas en la otra chapa son iguales y de sentido contrario, claro. ¿sí? Por el hecho de que si en una es acción, en la otra es reacción. O sea, cuando nosotros componemos la estructura, es decir, tenemos así, todas esas fuerzas que nosotros dibujamos acá siguen existiendo acá, pero se anulan entre sí. Es decir, fíjate, eh, acá yo voy a tener CI de uno y CI' del otro, Claro. CX de uno y CX' del otro. Les voy a tener el T de acá de uno y el T del otro. Voy a tener el T de uno y el T del otro. ¿Sí? Esas aparecen ahí otra vez. ¿Sí? Pero se anulan entre sí. O sea, existen, pero como está todo en equilibrio, se anulan entre sí. Al separarlas es que quedan en evidencia, digamos. ¿Se entiende? Pregunta nomás, no hay problema si no se entiende, se explica de vuelta. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que en este caso eh, resuelve todo en base a esto. O sea, plantea primero una, dice, bueno, acá, y en este ejercicio hay una particularidad. La barra esta que está inclinada termina siendo como una biela, como un tensor. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna articulación en el medio. O sea, tiene las articulaciones solamente en los extremos y no tiene tampoco ninguna carga sobre sí. Es como si fuese un tensor, vieron que explicaba algo en el ejercicio anterior. Entonces, por eso es que las tensiones que aparecen en esa pueden ser en la misma dirección de la barra misma. Cosa que no pasa en el ejercicio. Bien. Y después, bueno, esto es resolver así, según este planteo. O sea, acá nomás está el secreto de entender de dónde salen estas fuerzas, ¿sí? Y que si yo ya planteé en esta con un sentido, en la siguiente, donde también actúan, tienen el sentido contrario. Eso nomás siempre hay que tener en cuenta al separar la estructura. Entonces ahí, acá resuelve la estructura completa y después la barra D, nada más. Fíjense que acá esta barra D, ¿qué es lo que tiene? Tiene tres incógnitas otra vez, la T, CI, CX y las otras cargas. Es exactamente al ejercicio anterior. O sea, yo tengo una dirección conocida, pero no conozco el módulo. Y tengo dos módulos y bueno, una dirección que tampoco conozco. Entonces es fácil, o sea, fíjate que el rayo 4 otra vez se intercepta con la dirección de la tensión, acá, ¿sí? Y a partir de ahí nace la línea de cierre, o sea, el polígono funicular arrancaba en ese punto y seguía todo el camino, y el último se prolongaba para cortar a la dirección de la incógnita conocida, y ese punto uníamos con el inicial que era la intersección. Y ahí vos podías calcular esto. Pero hay varias líneas de cierre o estoy equivocada. Sí,
En este caso sí, hay varias líneas de cierre. O sea, para cada polígono que vos hagas, vos tenés que hacer un diagrama. Fíjate que la O sea estructura que va a general, haber 3 casos, digamos. Para los 3 casos se grafica con la sí, línea de cierre. fíjate, sí, fíjate que la estructura completa tiene su línea de cierre. En esta Ok, estructura completa vos tenías P, Q y 2P como dato, claro. y tenías las dos incógnitas en A y la incógnita en B, ¿sí? Sí. Entonces, esta línea de cierre te permitía hallar estas tres. ¿Por qué? Porque vos, por la forma del apoyo simple, sabes que su dirección es sí o sí vertical. Por eso es que acá también el último rayo, el rayo 4, se prolonga hasta cortar la dirección de B, que es conocida. Y a partir de ahí nace la línea de cierre hasta el otro punto. Por eso es posible, es decir, se tiene solamente 3 direcciones y de las 3 direcciones una es conocida, ¿sí? Entonces se puede hacer sin problema. Entonces, para la estructura completa vas a tener una línea de cierre. Para la barra esta vas a tener una línea de cierre, para esta una y para esta otra. Ahora en este no, ni es necesario porque son iguales y de sentido contrario son dos fuerzas, ¿no? Y la dirección es conocida. En este caso, acá, yo tengo de dato 2P, Q y P, y tengo la conocida, es la tensión esta, y estas dos me faltan. Entonces se puede ir en el mismo caso que vimos. Esta barra del medio tengo de dato la reacción en A, tengo de dato la reacción en B, conozco esta dirección y puedo hallar. O sea, otra vez, tengo 3 incógnitas, pero de las cuales, de las 3, una es de dirección conocida. Entonces puedo usar la línea de cierre. Y el último, bueno, ya no hace falta tampoco ni siquiera hacer línea de cierre. Pero igual en este caso te pide solamente de la barra de E. La otra no hace falta. En realidad graficaron la primera barra, pero después en la clase dijeron que se grafiquen las otras dos. Es como decir, la tercera no hace falta, pero algunos tenían problema con la horizontal, porque no, viste que en la horizontal tenés 3 puntos donde hay que pasan 2 reacciones. Entonces hoy lo que vos explicabas es que la línea de cierre o el rayo 1 parte desde el punto donde tenés 2 reacciones. El problema es que en la barra horizontal tenés 3 puntos donde hay 2 reacciones. Claro, pero esas dos reacciones son las que son incógnitas. En este caso, por eso le decía, acá estas dos reacciones son las dos conocidas, porque ya calculamos en el paso anterior. En este punto, RB es conocida y TB es la dirección conocida. Este es el punto donde tenemos dos reacciones desconocidas. O sea que el punto, la línea rayo funicular cuando armes tu polígono, rayo 1 tiene que partir de acá, digamos. O sea, tiene que pasar por este punto. De manera que la línea de cierre después se intercepte, qué sé yo, y cierre otra vez acá. Perfecto. ¿Entiendes? Bien. Y bueno, y este sí, es simplemente hacer sumatoria de fuerza. Bien. Nuevamente, en estos sistemas hay resultantes. Sí, o sea, por eso lo que te decía, la resultante de las fuerzas externas existe, las resultantes de las reacciones existen. El tema es que el conjunto, el sistema de fuerzas en conjunto, activas y reactivas, se anulan entre sí por el hecho de que el sistema, nosotros partimos de la condición de que tiene que estar en equilibrio. Sí. O sea, acá ya nosotros, no es como el práctico 1, que a partir de los datos que son las fuerzas, hallabas las resultantes. Acá nosotros tenemos datos, fuerzas, pero nos faltan 2 datos de fuerzas para terminar de armar el sistema completo. Para poder hallar cuánto valen esas fuerzas que faltan, que son las reacciones, nosotros utilizamos la hipótesis de que el sistema está en equilibrio, o sea que la resultante es nula. ¿Entiendes?